Bien, estamos con Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Bienvenido, Carlos, muchas gracias, muy amable. Y bueno, un poquito hacer una recapitulación de lo que ha sido este recorrido del año 2022. Tú recién ofreció, Carlos, declaraciones, el perfil, el vaticinio de cómo podría cerrar 8 o 9% del crecimiento, pero explícanos un poquito para iniciar cómo surge esa cifra y el porcentaje que ustedes manejan en ese sentido. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Mira, sí, nosotros para la recuperación de la economía privada, que es la que nosotros estamos midiendo, la economía pública cuesta más por la falta de información, pues los números que nos dan es que al cierre de este año la recuperación en comparación con el año 2021 va a estar alrededor del 8 o 9%. Pensábamos que inclusive iba a poder ser más, pero bueno, yo creo que hubo algunos elementos que fueron la premisa, digamos, del año 2022 que no se dieron, que era una mayor producción de petróleo. Todos esperábamos que fuera más estar en 900.000 barriles, estuvimos en 600 y tanto. ¿No? Pensábamos que la flexibilización de Chevron iba a llegar antes y también pensábamos que los 3.000 millones de dólares que se aprobaron pues, en el Acuerdo de México también hubieran podido empezar a llegar también este año. Eso, por supuesto, va a tener un efecto, digamos, de que no se haya logrado los 2 dígitos como algunos pues habían vaticinado. Y lo interesante es que nuestra proyección nos da que para el año 2023 el sector privado pues va a tener también una recuperación en ese sentido. Y es importante destacar esto porque esa recuperación es a pesar de que no hay ninguna política de estímulo a la oferta, ninguna política de crecimiento económico. La política económica es por iniciativa propia, pudiera decirse. Exactamente. Se debe fundamentalmente a la recuperación de la micro. Lo que cada uno de nosotros, desde el más sencillo comerciante, el taller más pequeño, el agricultor de la montaña, o han venido haciendo para mantener sus actividades abiertas y para procurarse unas mejoras en sus ingresos y la satisfacción de su cliente. Y eso es muy interesante porque hemos planteado reiteradamente que la lucha contra la inflación, la lucha contra la devaluación, no puede ser solo monetaria, no solamente restringir el crédito y restringir el circulante. Tenemos que buscar mecanismos de expansión de la oferta, entre otras cosas, para dinamizar más el empleo formal. Nosotros estábamos muy preocupados. Solamente 18% de la fuerza económicamente activa del país tiene un empleo formal en el sector privado y 11% en el sector público. Si sumas los dos te da 29, pues 1 de cada 3 venezolanos tiene un empleo directo, 2 de cada 3 están en el otro sector y no podemos solazarnos o complacernos diciendo que somos un país de emprendedores. No, somos una economía que no está generando empleos directos suficientes para poder incorporar a todos los que entran a la edad económicamente activa. Ahora, Carlos, pero falta muchísimo más. El año próximo tienen que surgir algunas decisiones, porque si no vamos a transitar en la rutina y vamos a transcurrir entonces y a recorrer un año 2023 igual que 2022, con buenas expectativas al principio, pero a posteriori, bueno, un crecimiento, bueno, sí, crecimos algo y tal, algo debe haber, algo tiene que tomar como iniciativa el gobierno. El tema, por ejemplo, del encaje legal para el acceso al crédito, el tema inflacionario que es vital, si no lo enfrentas vamos entonces a retornar probablemente a la hiperinflación y eso está preocupando, lo estamos viendo ya. Sí, eso es nuestro planteamiento. No puedes solo atacar la inflación desde el punto de vista monetario, restringiendo el circulante. Tienes también que atacar aumentando la oferta. El medida que tú tengas más productos, más bienes, más servicios determinados en un mercado, eso te ayuda también a combatir la inflación. Y el tema del crédito es fundamental. O sea, yo creo que no hay que explicarle a nadie el efecto multiplicador que tiene el crédito. Nuestro planteamiento desde que empezó el año ha sido, tenemos que buscar la manera de formalizar que esos dos divisas circulantes en el país que están en efectivo se formalicen, se bancaricen, se permita la compensación entre los bancos para facilitar que haya más divisas en el sistema y evitar lo que está pasando ahorita, precisamente por la escasez de divisas, por la escasez de oferta del Banco Central, y también que se permita que parte de esas divisas se convierta en crédito productivo. Si tuviéramos crédito, estoy seguro que prestar en dólares, claro, estoy seguro que la tasa de crecimiento de recuperación hubiera sido muchísimo mayor de 9. Muchas de las empresas están restringidas porque no tienen acceso para financiar el capital de trabajo producto del incremento de la demanda que están recibiendo. Ahora, ¿qué hacer en ese sentido? Fíjate, culminamos este año 2022.
de nuevo inflación, el mercado cambiario. El gobierno anuncia medidas drásticas, duras, contundentes, penalizaciones, pero eso no resuelve el problema de fondo. Hay algo que es allí fundamental, hay varias razones, pero una de ellas es que a los proveedores el Estado le está pagando en bolívares. El proveedor al recibir bolívares se va a proteger en dólares. Entonces ejerce presión sobre un inventario que ni siquiera es formal y no existe. Es decir, no hay la oferta suficiente como tú decías. Entonces vamos a seguir así hacia el año 2023. Lamentablemente pareciera que sí, y es nuestro planteamiento. Tenemos que abrir todos los espacios económicos a la inversión privada. Mira, muchas veces planteamos estos 3.000 millones que hemos hablado, que son muy importantes, su entrada para atender temas sociales y tal. Mira, si avanzáramos en los temas políticos, si avanzáramos en los temas institucionales, si realmente pudiéramos dar confianza en las instituciones, la inversión privada traería muchísimo más de 3.000 millones. Y también se abren los espacios que hoy en día se reserva el Estado a la inversión privada, a la inversión ciudadana, también captaría muchos recursos. Mira, todo lo que es agua, electricidad, petroquímica, gas, distribución de gasolina, petróleo, etcétera. Ahí hay cantidad de espacios que se pudieran abrir a la participación ciudadana y la cantidad de dinero que entraría sería mucho mayor de esos 3.000 millones, por poner un ejemplo. Sí. Ahora, y también, y pues yo creo que es importante, tú lo has mencionado, el tema del bolívar, la inflación, la evaluación, también tenemos que ver cómo con esos fondos represados afuera, esos fondos públicos, cómo de alguna manera, o de la factura petrolera incremental, que va a haber cómo se destinan unos fondos para crear, valga la redundancia, un fondo de estabilización para los ingresos de los trabajadores del sector público y los pensionados. La última vez que se fijó el ingreso de los pensionados fue en marzo, y los trabajadores del sector público han pasado 8 meses, todos sabemos cuándo se ha devaluado la moneda o la inflación que ha habido. Tenemos también que trabajar en ese sentido. Creo que el tema del empleo, de la generación de más empleo, de la flexibilización para crear diferentes tipos de empleo, creo que es un tema que hay que abordar, porque afortunadamente quienes tienen un empleo directo en el sector privado, de alguna manera han podido paliar mejor la situación que los que están en el sector público. Hagamos una pausa, Carlos. Estamos conversando con Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras. Bien, seguimos conversando con el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández. Hablábamos un poco de lo que, bueno, ha sido, digamos, este transcurrir y las medidas que pudieran tomarse, pero decía yo antes también, Carlos, hace falta algo más. Por ejemplo, el mecanismo de México que se ha iniciado. Es un mecanismo donde se tomaron decisiones, una especie de, vamos a llamarlo, de pacto social para usar 3.000 billones. El gobierno espera mucho más, eso es un poco más complicado. Y el tema político electoral, pero el tema económico, que es vital. Ustedes mismos han planteado la posibilidad de incorporar al sector privado también dentro de esas conversaciones. Sí, nosotros hemos insistido y bueno... No para lo político, sino para lo económico. Y hemos entendido que primero hay que resolver algunos temas políticos, pero creo que hay que comenzar a llevar algunos temas socioeconómicos. Este tema que te mencionaba ahorita del empleo, de la baja capacidad de la economía para generar empleo, eso tiene que abordarse una solución que tenga consenso político, porque atiende tanto al sector privado, atiende tanto al sector público, se generarían recursos para eso. Pero también hay que buscar mecanismos de flexibilización, hay todo un entramado que también impide que se avance en ese sentido. O sea, yo creo que hay muchos, el mismo tema de mejorar todo lo que tiene que ver con el crédito, también podrían tomarse algunas decisiones importantes. Abrir estos espacios que te digo a la participación ciudadana, son monopolios de Estado. Bueno, el sector político tiene que discutir cómo se le da cabida, no solamente porque haya pretensión de que el sector privado quiera tomar, no, lo que hay la pretensión es que los servicios públicos funcionen. No puedes elevar la productividad, por ejemplo, que es el principal obstáculo para tener mejores salarios. Tú no puedes elevar la productividad si no tienes gasolina. En Mérida tienen en Occidente en general. Todo el tema eléctrico, bueno, hay la posibilidad, por ejemplo, de traer electricidad de Colombia. Bueno, por eso necesita decisiones políticas. Tenemos la interconexión. Colombia tiene capacidad excedentaria de generar electricidad. ¿Qué pasó que antes nosotros éramos excedentarios, ahora no? O sea, tenemos que revisar todas esas cosas y ahí hay decisiones, por supuesto, de carácter política muy importantes, pero que no podemos seguir esperando para abordar. Son decisiones que hay que tomar ya, porque la gente está ya cansada, tiene muchos años llevando malos servicios, insuficientes ingresos, el tema de salud, el tema de educación. Tenemos que ir a abordar esos temas
juntos. Estos son temas que nos convocan a todos, esto no es exclusividad de nadie, son temas medulares que afectan a todos y por lo tanto todos tenemos que involucrarnos en su solución. Fíjate, otro elemento importante que lo conversábamos ayer con Tiziana Polesel, presidenta de Concecomercio, el tema tributario. Se está hablando, hay un proyecto en ciernes, un proyecto de armonización tributaria, pero la empresa privada no puede crecer, los municipios no pueden creer que porque hay una ligera recuperación o repunte, entonces tú vas a penalizar o vas a castigar más duro a la empresa privada. Así no puede, dale estímulos más bien. Bueno, porque es parecía como una continuidad del rentismo. Antes el rentismo se apoyaba pues en la renta petrolera y traer lo más posible de la renta petrolera, y ahora se están volcando a los bolsillos de los ciudadanos y de las empresas, pues no solamente de los ciudadanos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al que es formal, como lo puedes fiscalizar, como lo puedes revisar, entonces lo atosigas de impuestos, lo persigues, y al final la única incentivo que tiene esa persona es informalizarse, porque desplazarse, puede trabajar mucho mejor y le puede quedar algo más. Hay que tener impuestos progresivos, proporcionales a la actividad. Mira, hay impuestos de actividad económica que llegan hasta el 9%, o sea, que no tiene sentido, eso está absolutamente confiscatorio, por cada cosa que venda 9% directamente un municipio. ¿Cómo ha crecido la informalidad, Carlos? La Concecomercio tiene cifras, es impresionante la informalidad. La informalidad no paga tributos. Claro, pues es que como se concentra en que es formal, bueno, llega un momento que lo ahogas, la persona no puede seguir en el negocio, cierra el negocio y después regresa a otra actividad, pero sin el incentivo de la formalidad. A la par van los ilícitos también, la informalidad. Que también están creciendo. O sea, hay una cifra de algunos economistas que dicen que, bueno, una parte importantísima de la economía, casi la mitad hoy en día, es informal. O sea, es un tema de preocupación, porque al final termina recabando menos impuestos y presionando más a los que todavía insisten en ser formales o que todavía pueden seguir siendo formales. Ahora fíjate, el gobierno a la par en su discurso plantea mucho el tema de las sanciones, que ciertamente han afectado pues, la evolución y la dinámica económica del país. Pero eso no es suficiente, como tampoco la liberación completa de todos los fondos congelados. Si tú no le das la oportunidad de la empresa privada, es imposible, vas a seguir dependiendo del Estado para poder medio mover la economía. Yo creo que Venezuela está absolutamente convencida que el rol protagónico en la recuperación económica depende de los trabajadores y de las empresas. Yo creo que el Estado hoy en día tiene tantos problemas, tiene tantos rezagos, tiene tantas cosas que atender, que tiene que abrir todos esos espacios para que la inversión privada, la inversión ciudadana, porque no necesariamente es empresa, pueden ser personas, puede ser mecanismos como el de la Bolsa de Valores, que inclusive el gobierno lo está intentando con el ejemplo del Banco Venezuela, de CanTV, pero todos esos mecanismos hay que abrir, pero hay que destrabar esos monopolios de Estado, hay que convencerse de que el rol protagónico en la recuperación económica lo tienen los trabajadores y la empresa, con un Estado, por supuesto, que estimule y que genere condiciones. Pero si no tenemos recursos ni para atender los temas esenciales, educación, salud, justicia, control del territorio, etcétera, ¿cómo vamos a hacer para invertir en la recuperación eléctrica que necesita 10.000 millones de dólares, o en la recuperación del agua, en la recuperación de tantas cosas que hay que recuperar? Tenemos que buscar esquemas diferentes, y para eso en todas partes del mundo está la inversión privada. Por eso pongo el ejemplo de Colombia. Hace 30 años nosotros mandábamos electricidad para allá. Hoy en día puede ser que necesitemos de allá para acá. Y allá todo eso se hizo a través de un esquema de apertura del sector eléctrico a la participación privada. Hoy en día tienen excedentes inclusive para poder vendernos a nosotros. Ahora, ¿tú no crees que también en eso está pesando mucho esos prejuicios ideológicos, esos prejuicios políticos de antaño, que desde hace muchísimo tiempo, ese esquema de lucha de clases, ese concepto y ese discurso recurrente que ya agota en el tiempo? Sí, pero yo creo que hay muchas cosas que la realidad tiene que enseñarnos que hay que desmitificarlas. Claro. O sea, yo creo que hay muchísimos mitos que se han caído con haberse agotado el modelo rentista petrolero. El modelo rentista petrolero ya no da para todos, ya no da para tanto, y tenemos que entonces comenzar a revisar. Y hay dogmas que habrán que tener que ser revisados, porque son dogmas que pudieron haber sido muy válidos en un contexto histórico y en un contexto económico. Pero en la realidad económica, socioeconómica de hoy, todos tenemos que estar claros que el principal problema que tenemos hoy en día que luchar es la enorme desigualdad que hay. Y eso te significa que tienes que tener una nueva estructura económica, desmitificar y salirte de todos esos axiomas que de alguna manera te condujeron a donde estás. Si sigues aplicando los mismos métodos, si sigues aplicando las mismas soluciones, vas a tener los mismos resultados. Tenemos que hacer un cambio estructural en la manera de concebir la economía. Muchas gracias, Carlos. Es bien importante aquí.
abordamos las cosas con mucha franqueza y con mucha precisión, porque de verdad es el momento de tomar grandes decisiones en el futuro de corto plazo. Gracias a ti, gracias por la invitación. Muy bien, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.